Seguimos escuchando más puntos de vista, más análisis sobre la obra y legado del comandante Fidel Castro, su puesto en la historia, su influencia en América Latina y en varias partes del mundo. Fidel Castro inspiró la lucha armada en América Latina y también fue un gran promotor del diálogo político para lograr la paz, cuando llegó a la conclusión de que las guerrillas en la región ya no tenían sentido. Seguimos escuchando más puntos de vista. Por ejemplo, el profesional guajiro, el doctor Amílcar Acosta Medina, exministro de Estado, expresidente del Congreso de la República y actual presidente de la Federación Nacional de Departamentos, fue una de las personalidades que tuvo la oportunidad de interactuar en congresos, en encuentros internacionales con Fidel Castro. Queremos conocer sus puntos de vista sobre ciertas influencias de Fidel Castro en Colombia, por ejemplo. Doctora Acosta Medina, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Pepe, muy buenos días a toda la audiencia. Debemos destacar que decíamos anteriormente que Fidel Castro inspiró la lucha armada, pero también inspiró muchos movimientos estudiantiles en América Latina. Por ejemplo, en Colombia, en los años 60, al final de la década de los 60 y a comienzos de los 70, tuvo una gran influencia. En esos años, un profesional guajiro, Amílcar Acosta Medina, estaba de presidente del Consejo Estudiantil de la Universidad de Antioquia, departamento donde logró ser concejal de Medellín, desde luego en su juventud. ¿Cuál es el concepto que usted tiene sobre la influencia de Fidel Castro en los movimientos estudiantiles, por ejemplo? Bueno, Pepe, sí, indudablemente que la Revolución Cubana tuvo una gran influencia en los movimientos sociales y políticos de América Latina en la década del 60 y del 70. Recordemos que Fidel Castro y sus huestes derrocaron al régimen dictatorial que en aquel entonces regía los destinos de Cuba, Fulgencio Batista. Y eso ocurrió el 1 de enero de 1959. De modo que de ahí en adelante, la Revolución Cubana, en su proceso de consolidación, también extendió sus influencias a nivel de toda América Latina, porque generó en todos estos países movimientos tendientes precisamente a lograr alcanzar el poder por la vía de las armas. Y además, por aquellas calendas, el gobierno de Cuba se dedicó a entrenar y a financiar y a apoyar esos movimientos insurgentes en América Latina. Esta etapa tuvo su clímax con la llegada de Che Guevara a Bolivia, convencido él de que con su presencia, con su talante, con su carisma, podía desatar en América Latina, en los distintos países, una insurrección en contra de los gobiernos constitucionales. Esa concepción fue la que se conoció en su momento como el foquismo, que quería significar que ellos equivocadamente creían que bastaba con crear un foco de insurrección, en este caso en Bolivia, y que esto desataría en toda América Latina todo un movimiento
que daría al traste con los gobiernos constitucionalmente constituidos. Y esto, el fracaso de Che Guevara en Bolivia, pues realmente llevó a Fidel Castro a analizar y con un ánimo autocrítico, llegó finalmente a la conclusión de que la vía armada estaba agotada como alternativa para acceder al poder, y en la medida en que más tarde se produjera en Chile la llegada del Partido Socialista por la vía democrática a través de la vía electoral, esto abrió otra perspectiva alternativa de que era posible llegar al poder sin el derramamiento de sangre que conllevaba los levantamientos guerrilleros en América Latina. Y esto terminó sirviendo para que ya en el final de sus días Fidel Castro tuviera una gran influencia para posibilitar que las guerrillas de las FARC, que habían seguido su ejemplo en América Latina y en Colombia particularmente, entendieran también que había que buscar una salida negociada a ese conflicto armado, y él sirvió de facilitador para hacer posible que se sentaran, que negociaran con el gobierno colombiano, y finalmente además ofreció a Cuba como la sede de esa negociación, que finalmente hizo posible el nuevo acuerdo que se firmó la semana anterior. Hablemos un poco de la personalidad del comandante Fidel Castro. Usted fue una de las personas que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. ¿Qué nos puede informar? ¿Cuál es su apreciación sobre la personalidad en términos generales del comandante Castro? Bueno, yo tuve unas 2 o 3 ocasiones en las que tuve oportunidad de interactuar con el comandante Fidel Castro en La Habana, con motivo de los congresos que se hacían en La Habana de la Federación Latinoamericana de Economistas. Yo asistí en mi calidad de presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas a 3 eventos que fueron instalados por Fidel Castro, y luego en los eventos sociales que siguieron a la instalación del evento, tuvimos esa oportunidad de poder dialogar con él y conocer de su talante, de sus posturas radicales, pero al mismo tiempo con una gran capacidad de convicción, de persuasión. Era un hombre ilustrado, porque era un gran lector, así lo reconoce el Nobel García Márquez, que tuvo oportunidad de interactuar muchas veces con él, y era una persona muy informada sobre lo que estaba aconteciendo en el mundo, y con un gran, una arrolladora personalidad, porque tenía un carisma que definitivamente arrollaba. Así es, una personalidad apabullante. Como conocen los oyentes, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo después de la Segunda Guerra Mundial, entre el llamado bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque este, liderado por la Unión Soviética. Cuba fue la manzana de la discordia durante muchos años.
¿Cómo observa usted el papel de Fidel Castro? ¿Cómo observó el papel de Fidel Castro durante la Guerra Fría y luego que terminó esta en 1991? Bueno, la Guerra Fría fue una confrontación, una polarización que se dio en las relaciones internacionales, que tuvo como eje la confrontación entre el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética y Occidente encabezado por los Estados Unidos. Eran las dos grandes superpotencias que se disputaban el control y la geopolítica estaba regida por esa confrontación. Y en esa Guerra Fría, Cuba se convirtió en la manzana de la discordia, porque al declararse el gobierno cubano socialista y alinearse con el campo socialista, de alguna manera Cuba estaba detrás de lo que se denominaba en aquel entonces la cortina de hierro, sin estar detrás de la cortina de hierro. Y era como una espina que tenía atravesada los Estados Unidos, de saber que a solo 90 millas de su territorio había una isla que había tomado otro camino distinto al resto de América Latina. Y esto incluso llevó en un momento determinado a una invasión durante el gobierno de Kennedy, una invasión que fue todo un fracaso, que se conoce como la invasión de Bahía Cochinos, que fue un fracaso total y más bien contribuyó a consolidar el liderazgo que tenía Fidel Castro en Cuba. Y posteriormente hubo otro episodio que fue de mucha resonancia por las implicaciones que tuvo, y fue que en un momento dado, siendo Khrushchev el primer ministro de la Unión Soviética, había instalado unos misiles en Cuba que apuntaban hacia los Estados Unidos. Y en un momento dado, estas dos superpotencias estuvieron a punto de irse a la guerra a consecuencia del emplazamiento de estos misiles en Cuba. Al final, ya en el filo de la navaja y casi a punto de irse a una guerra, esto finalmente se solucionó en el momento en que la Unión Soviética decidió el retiro de esos misiles que estaban allí emplazados. Afortunadamente esto no pasó a mayores. Luego vendría la disolución de la Unión Soviética, su desintegración, tendría la caída del muro de Berlín, y esto pues determinó que esa Guerra Fría, que duró unas 2-3 décadas, se superara, y hoy en día realmente podríamos decir que los Estados Unidos se ha erigido en una potencia más, porque ya no vivimos un mundo bipolar, sino en un mundo multipolar, en donde precisamente lo que se está viviendo hoy en los Estados Unidos con la llegada de Trump significa también esa pérdida de control, de influencia hegemónica que mantenía los Estados Unidos en el mundo. Finalmente, doctora Costa Medina, la pregunta que le hemos hecho a nuestros entrevistados:
¿Cómo ubica usted a Fidel Castro en la historia, teniendo en cuenta sus influencias planetarias? Bueno, indudablemente que Fidel Castro fue una figura muy controvertida. Era un líder inigualable que despertaba grandes pasiones. Ya vimos cómo al tiempo que se le rinde culto a su personalidad en Cuba y en otros países que compartían su ideario, al mismo tiempo en Miami hubo casi que un carnaval de los oriundos o personas que se fueron de Cuba y se instalaron en los Estados Unidos, celebraron, hicieron fiesta con la muerte de Fidel Castro, pero él, no se puede negar, ocupó un sitial, un lugar en la historia que nadie le podrá disputar, que nadie le podrá arrebatar, y para bien o para mal, marcó un hito en la historia de América Latina y del mundo occidental. Doctor Acosta, muchísimas gracias, muy amable. Con mucho gusto y buenos días, Pepe. Muchas gracias por sus aportes. Es el actual director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, expresidente del Congreso de la República y exministro de Estado, el profesional guajiro Amílcar Acosta Medina, expresando sus puntos de vista sobre la obra, el legado y la personalidad de Fidel Castro, el comandante que se nos fue este fin de semana, murió a los 90 años. Fidel Castro fue un hombre controvertido, pero al fin y al cabo un protagonista del siglo XX. Fidel Castro fue una de las figuras políticas más destacadas en la segunda mitad del siglo XX y parte del siglo XXI. Fue así por su personalidad magnética, su carisma, su capacidad de liderazgo y por lo que llegó a encarnar como símbolo de dignidad nacional y de resistencia a Estados Unidos. Además, por la forma como resistió los intentos sucesivos de Estados Unidos de derrocar la Revolución Cubana, de asesinarlo a él, de asfixiar económicamente a Cuba. Esto lo convirtió en un líder no solo para Cuba y América Latina, sino también para muchos países de Asia y África. En fin, un hombre de influencias planetarias. Queda en la historia de la humanidad.